Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Comienza aquí Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta, también en diariousach.cl, TV USACH en el 50.1, Zapping 173 y Mundo 522, obviamente en todas las redes sociales porque la noticia fluye a gran velocidad, dispersión, y no sabemos si son verdad o no. Pero aquí en ADN de la noticia, que es Radio USACH, el ADN de la noticia, y en que el canal, no nos confundamos. Acá nadie se puede confundir. ¿Cómo estás, Alejandro Guillén? Daniela Figueroa, es la voz de Daniela Figueroa Videla. Eso, gracias. Estaba esperando el Videla en este día miércoles 29 de julio, una mañana donde por fin no sentí nada de frío. Bueno, la verdad es que ayer tampoco estuvo tan helado. No, estuvo bien. ¿No es cierto? Ahora, de hecho, hay menos que ayer. Ayer partimos como con 11,5 y ahora tenemos 10 grados 9 décimas y seguramente va a la baja acercándose al amanecer. Hay un 87% de humedad. Está cubierto en la capital. No es que haya pronóstico de lluvia para hoy acá en Santiago. Va a estar todo el día así, nublado. La máxima va a ser de 16 grados. Mañana jueves 30, 19. Va a estar rico mañana, casi primaveral. Pero jueves y con harto lluvia. sol. No, el viernes dice la dirección meteorológica que va a haber viento durante la mañana y en la tarde y noche va a haber lluvia y el viento se va a mantener durante la tardecita. Uy, justo tengo carrete, pero bueno, no importa. Pero mejor, pues, huele, que huele la música, que huele eso, todo. ¿Cómo sabes que hay música en mis carretes? Nosotros cantamos con los portalianos, ¿viste? Todos te conocen, todos estudiantes también tuyos, al igual que yo, en alguna época. He cometido crímenes de lesa humanidad. Ya, vamos con la callecita de Santiago. Buenos muchachos y muchachos. Sí. Bueno, vamos con Transporte Informa, región metropolitana, a ver lo que está pasando en las callecitas. Porque, a ver, voy a chicotear aquí los caracoles. Restricción de vista en la ruta 5 al norte hacia el sur, altura La Montaña, debido a camión y vehículo particular detenido en medio de la autopista. Asistencia vial ya fue al lugar para determinar la causa, flujo desviado hacia la vía local y congestión desde el empalme autopista nororiente. Así que para que vea ahí en el detalle. Esto lo acaban de subir hace 3 minutos y esto sucede en la comuna de Lampa. Metro de Santiago, recuerda, línea 5 Santa Isabel permanece cerrada sin detención de trenes durante esta hora punta. Parque Bustamante funciona como estación común, al igual que el día de ayer. Recordemos que están estos vagones quemados del tren que está ahí apostado en Santa Isabel. ¿Qué más? Recordamos que por trabajos de reemplazo en el puente Los Saldas hasta enero del 2027 hay solo una pista habilitada por ese sentido y esto ralentiza el acceso al viaducto. Dicho eso, vamos con, por supuesto, la restricción para hoy de día miércoles y la pregunta del día que está sabrosa. Vamos por el 2 y 3, que es la restricción, y la vida es más sabrosa. Claro que sí, sobre todo cuando hay polémica. Camila Vallejos dijo, el vocero ministro del Interior no hace vocerías. Y además dice, aparte, la pregunta, si yo no hubiese hecho las vocerías, ¿cómo me habrían criticado? Pero la verdad, el gobierno está sin vocería. Sí, hoy lo dijo Evelyn Matei también, ¿no? La replicó y tomó el punto. Solo antes de dar las opciones, les recomiendo esta entrevista en Animales Políticos de Camila Vallejo en extenso, 40 minutos, la primera entrevista propiamente tal que da desde que salió del gobierno, ahí con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. Dicho eso, entonces, respecto a esta declaración de Camila Vallejo, ¿qué te parece? La primera, el gobierno no rinde cuentas, o sea, alineado. Claro, el gobierno no tiene por qué darle cuenta al país, así lo piensan, y mejor, mientras menos cuenta, menos polémica. Es una exageración esto. De que no haya vocería los días lunes, sobre todo, ¿no? O sea, hay que informarle al país. Todavía parecemos república. Y la tercera es, a ella lo hubieran criticado, que es lo que mencionó, usó la expresión chilena, ¿no? A mí me hubieran hecho pebre si los días lunes, luego de las reuniones donde uno se preparaba, daba cuenta al país en las respectivas vocerías. Así que está bien interesante, la puedes responder en @RadioUSACH, @TVUSACH, nuestra cuenta de Instagram. Vamos rápido, sí, con titulares. 7:33. Línea 1 recorre las principales noticias de Chile y el mundo. El Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel de la línea 5 mantendrá sus puertas cerradas y sin detención de trenes durante el miércoles. La medida se va a extender mientras avanzan los trabajos de reparación de la infraestructura dañada por el incendio que se registró el pasado lunes a uno de los carros del metro, a la par de las pericias, por supuesto, que buscan determinar las causas del hecho.
Senapred emitió una triple alerta por riesgo de desborde en la región de Los Ríos, con llamado a evacuar la ribera del río Yoyelhue en La Unión, ante la amenaza inminente derivada de la saturación acumulada de los suelos y el anuncio de un nuevo sistema frontal, pese a que las precipitaciones del evento anterior han comenzado a declinar de manera paulatina desde Valparaíso al sur. La Sociedad Nacional de Agricultura calificó como injusta la imposición de un arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos, calculando un impacto económico de hasta 400 millones de dólares para este sector. Por medio de un comunicado, el gremio sostuvo que el gravamen contraviene el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones y afecta severamente la competitividad de las exportaciones chilenas, solicitando restablecer de forma urgente el arancel cero. El Banco Central acordó mantener la tasa de interés en un 4,5%, decisión fundamentada en el aumento de la inflación y en un escenario de volatilidad internacional generado principalmente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Al asumir la presidencia de Perú, Keiko Fujimori anunció de inmediato un aumento del 15% en el sueldo mínimo para alcanzar los 1.300 soles, son unos 382.000 pesos chilenos, y un incremento en las pensiones para adultos mayores de extrema pobreza. Asimismo, la nueva mandataria confirmó que las Fuerzas Armadas mantendrán temporalmente el control del orden y van a interactuar con la Policía Nacional en zonas de emergencia y áreas críticas. El primer ministro iraquí, Ali al-Saidi, convocó para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional tras los recientes bombardeos perpetrados por Estados Unidos y Arabia Saudí contra milicias proiraníes en Irak. Las acciones militares ocurrieron luego de que Arabia Saudí informara la interceptación de drones dirigidos a sus instalaciones petroleras en medio de la escalada de la tensión regional. 7:36. Entrevistas en línea 1. Rapidito. Vamos con nuestro invitado ya. Bueno, Sudamérica cambia de giro, se va para la derecha como tendencia. Brasil, curiosamente, y México, los dos gigantes, no están todavía en esa dinámica. Hay elecciones en Brasil ahora luego, pero se ven tendencias interesantes. Pero lo que llama la atención es no solo el ascenso de Keiko Fujimori, la segunda era del fujimorismo, sino el nivel de incidentes que se están produciendo entre los nuevos gobiernos con los gobiernos clásicos. El caso de Argentina y Brasil, Milei insultando al presidente dueño de casa, o sea, que vengan a tu casa, se instalan en tu comedor y te insultan y se va. Lo que muchos dicen, el perfil psiquiátrico de Milei es complejo, pero lo hace bien, dicen los amigos de él. En el caso de Estados Unidos, Trump se reúne con la prensa, empieza a hablar muy caballeroso y de repente se vuelve a descontrolar. Insultó a las periodistas, actrices de cine, sí, pero de la peor es calificativo. Ese es el nuevo giro, el nuevo estilo, por eso que se repite en otros gobiernos, así que ligerito acá vamos a tener noticias. Está raro esto, está raro y conflictos nuevos. Y vamos a conversar con el profesor Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la U de Chile. Y profesor, yo no puedo no preguntarle... Muy buenos días, Gerardo. Sí, buenos días. Gilberto. Gilberto. Daniela siempre me dice Gerardo. Sí. ¿Por qué? No sé, tengo una dislexia con los nombres, perdón, Gilberto. Oye, Gilberto, pero explícanos, ¿cómo es posible? Yo hice un comentario ayer, sí, a título personal, pero que va a otro país, vecino, tienen buenas relaciones económicas, un enorme intercambio, y se da el gusto de apoyar no solo al candidato rival, interferencia total, pero además lo insulta, lo trata de ladrón, de presidiario. De corrupto. Sí. O sea, en cualquier país del mundo anda a decir eso a Trump en Estados Unidos, el presidente se meten en nuestro. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál es la descomposición política que se está produciendo? Y buenos días, qué placer estar nuevamente en Radio USACH en línea 1. Gracias por invitarme. Te echábamos de menos, ¿ah? Sí, yo también a ustedes. Ya lo hablamos eso. Ya lo hablamos, pero ya. Bueno. No saquemos los tratitos. Hay cariño. Lo que quería comentarles es que creo que es importante entonces hacer algunas diferencias entre estas nuevas derechas
que están llegando al poder. Habrá algunas que son radicales al máximo y otras que son más bien hiperconservadoras. Yo creo que es importante comenzar a hacer matices. Yo voy a hacer los matices como el ex ministro Cordero, el ex ministro de Relaciones Exteriores Juan Gabriel Valdés, que pienso que por un lado están estas derechas radicales, ultra, que imitan el estilo trampista, con un estilo desenfadado, más que desenfadado, ya prácticamente rayando en los soez a veces, que el estilo de la Espriella, el estilo de Milei, el estilo de Trump. Y habrán otras que lo matizan, como las que hay en Perú o en Chile. Fíjense que ustedes mencionaron que Keiko Fujimori iniciaba su periodo al mando de Perú, aunque en realidad desde 2016 manda bastante, pero digamos lo regulariza, con un aumento importante a lo que es el sueldo mínimo. Es una medida de lo que se llama la derecha popular. Yo creo que Keiko, por ejemplo, es parte de lo que sería la UDI popular de Longueira. Sí. No sé si la de todos, pero la de Longueira. Sí, entonces hay matices. Hay otras que son más bien hiperconservadoras, etcétera. Pero en el caso de Milei estamos hablando de un estilo que francamente hace de lo contencioso, de la ira, en sí mismo un valor, lo que a mí me parece que es un problema. Ahora, Estados Unidos marca también el estilo. Trump lo está imitando, es el estilo de esta nueva derecha, de ultraderecha, que se instala, es un guión que repiten, se articulan entre ellos, porque da la sensación que están articulando algo. O sea, hay redes, sin duda, y sobre todo si Estados Unidos coloca la música, por ejemplo, con el escudo de las Américas y los demás países dicen, miren, nos parece fantástico y vamos a articularnos en cada uno de estos puntos, cosa que yo creo que en tema de seguridad, por supuesto que hay cuestiones en común respecto a la lucha antinarcóticos, claro, siempre que no estemos derribando lanchas en territorios extrajudiciales sin verificar. Pero yo creo que hay mucho en común, pero claro, cuando el tema es de negar el acceso a otro país comercialmente, ahí uno tendría que ser más cauto. Gilberto, y respecto a lo que señalaba Alejandro al inicio, ¿no? Hay este mapa político donde sobre todo en nuestra región y en Sudamérica se está configurando fuertemente, a excepción por supuesto de Brasil y México, la derecha con distintos matices. Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Paraguay. ¿Con quién hay más sintonía en la forma de esta derecha que tú bien distinguías, la que es más altisonante y más estilo Milei o de la Espriella o Bukele, y lo que representa José Antonio Kast, que sin duda también es más conservador, pero también tiene este manual donde muchos dicen que está socavando a la democracia desde abajo, ¿no? A ver, yo tengo la impresión que Noboa es un presidente joven que, sin embargo, tiene muchos puntos en común con Ecuador, exactamente, con lo que está pasando en Chile, donde la seguridad fue el tema de campaña. Ojo, la verdad es que en este caso lo que yo veo es más bien un programa en la práctica neoliberal ortodoxo y reforzarlo a través de lo que es la mega reforma. La verdad es que incluso muchas promesas de campaña respecto a la seguridad se han ido al menos ralentizando. Pero si me quedo con el discurso de las campañas, me parece que Ecuador es un caso más cercano, también diría que de alguna manera Perú. Me parece que hay diferencias de estilo y yo estoy con la escuela de la Yalstadt. La forma es el fondo. Hay algunas distancias con el estilo de Milei o el de la Espriella o el mismo presidente Trump, más allá de que coinciden en lo securitario en muchas cuestiones. Sin embargo, creo que, insisto, hay que hacer en este sentido, colocar las alertas porque respecto a Estados Unidos, ustedes hablaban también del 12,5% que nos colocan a pesar de todos los gestos que se hacen. Bueno, ahí yo creo que los países tienen que estar muy atentos a los intereses nacionales, muy atentos, y si están permanentemente grabándonos, y yo creo que los países tienen también el derecho de decir, bueno, comerciaré con quien corresponde. Sí, lo de Estados Unidos claramente apunta a inhibir las relaciones con China. Ese es el verdadero objetivo. Qué bueno, lo que dices eso, yo voy a adicionar, complementar, diciendo que me parece que Estados Unidos está en una lucha con China, pero como se da cuenta que China tiene herramientas para plantarle cara, para enfrentarlo, lo que hace es un ataque indirecto a través de las economías que tienen un importante intercambio comercial con China. Entonces, la verdad es que lo que hace con algunas de estas 60 economías que han sido grabadas a pesar de tratados de libre comercio es básicamente una confrontación
con China, donde somos peones comerciales, muy triste decirlo. Y por supuesto deja fuera a los que son más afines en estilo, como por ejemplo Milei. Argentina, Argentina, no toca. Sí, vamos a Colombia para luego centrarnos en Perú, que por razones más o menos obvias es un país muy importante para nosotros. Abelardo de la Espriella, o Espriella, nunca sé bien cómo se dice, asume la presidencia de su país el próximo 7 de agosto, pero ya está anunciando cosas que llaman la atención. Por ejemplo, cerrar los vínculos, ¿no? Las sedes diplomáticas con 14 países, cortar las relaciones, y ahí con Cuba y Nicaragua no va a tener ninguna relación bilateral, hablo de las tiranías, qué sé yo. Además, la Casa de Gobierno no va a ser el Palacio de Nariño el lugar donde él va a estar ahí desde cuando sea, digamos, el anuncio del cargo o la asunción, va a estar en otro lugar, lo va a dejar como museo, la posesión no va a ser en Cali, la del cargo. Entonces hay varias razones ahí como que están marcando algunos señales que la hemos visto también desde CAST, que a propósito de la forma es el fondo, también nos pueden decir cosas interesantes de lo que va a hacer el gobierno de la Espriella. Es bien importante este punto porque lo que nos dice en estos 14 países con los que se cortan las relaciones diplomáticas, donde se incluye Haití también. Haití, cierto. Lo que nos dice es que las relaciones de alto nivel político son con los países afines políticamente. Esto es a mí me parece que es un extravío mayúsculo. No solamente se tienen relaciones de alto nivel político con aquellos países con los cuales hay afinidad política, sino que con todos los países que sean incluso importantes comercialmente, en algunos casos, en otros por un tipo de cooperación. Esto me parece que es una señal muy, muy negativa, pero claro, es un país soberano con un presidente que ha ganado con el menos del 1%, y eso hace que esté en la Casa de Nariño aun cuando no va a estar. Es una señal compleja y de un estilo que se asemeja mucho más al de Milei y al presidente Trump. Y claramente... Igual tiene el look de Bukele, a propósito. Sí, pero no tiene problemas con El Salvador, que también el presidente está diciendo que va a ser reelegido hasta el final de los tiempos. Sí. Entonces, ahí hay A propósito de la tiranía. Entonces, lo importante, yo creo que la lección que podemos tomar es que las relaciones diplomáticas de alto nivel no solamente son con los países afines, y también que no se pueden ser solamente económico-comerciales, sino que es mucho más amplio. Yo creo que eso es la lección que hay que aprender de estos casos, donde claramente se puede tener una relación intensa con países, por ejemplo, donde hay una cooperación o intercambio cultural importante. Bueno, de hecho, la relación de Estados Unidos con Chile, una sensación de los chilenos, de los buenos chilenos, de creer que hay que estar en bien con Trump, pero Trump demostró que aquí es un problema de negocio, no es de simpatías con el gobierno chileno. Usted comercia mucho con China, fuera. No, sus hechos hablan más que sus gestos, circunflexiones y arrastre de pie en la Casa Blanca. A ver, yo tengo la impresión de que es bueno tener siempre relaciones lo más estables y de alto nivel con Estados Unidos. A cualquier precio, ese es el punto. Yo creo que si me dicen no al cable, ya no al cable, pero también te coloco un 12,5, a pesar de que se dice que es el principal socio integral, yo creo que hay que matizarlo y hay que estar siempre dispuesto a construir la mejor relación, a reforzar la mejor relación. Acá no se han deteriorado las relaciones. Chile mantuvo la visa waiver, no creo en esa narrativa, pero sí creo que siempre se pueden reforzar y mejorar. La cuestión es que a cualquier precio, o si nos están permanentemente grabando con más impuestos, pues también es importante dar señales claras. Es también un tema de Estados Unidos, que está haciendo todo lo posible por alejarse de algunos países y al fondo está entregando a varios países a que se acercan a su adversario. Es un tema bien complejo, pero al fondo yo creo que somos peones comerciales de una guerra que es indirecta, guerra comercial con China. ¿Qué expectativas hay de las relaciones entre Chile y Perú, estando ahí Keiko Fujimori y, por supuesto, el presidente José Antonio Kast? Sobre todo en temas de frontera, por supuesto, de las migraciones, del crimen organizado y, bueno, otras materias bien importantes de los países fronterizos. Bueno, desde luego Keiko llegó al poder con un discurso securitario, que incluso rescataba esa parte del gobierno de su padre, que fue un gobierno autoritario, un gobierno que al año 92 hay un autogolpe, entonces un paradigma de la democracia no fue, claramente. Y sin embargo, autoritarismo competitivo, dicen los colegas específicamente, autoritarismo con fachadas electorales, que hoy día están, dirían, bastante de moda, inauguró una etapa.
hay que reconocer que a pesar de todo lo que estoy diciendo, las relaciones bilaterales fueron bastante... Con Alberto Fujimori, sí, estupenda. fueron extraordinarias. Si uno solamente se dejara llevar por esa imagen, diría que hay perspectivas de intensificarla. Claramente estamos hablando también de una presidenta Fujimori que siempre se ha referido bien respecto de Chile, que además abrió el mapa. Esto llama la atención porque tenía invitados desde el Partido Socialista hasta la Unión Demócrata Independiente a su asunción, hay que decirlo, chileno. Sí. Le gustaba, perdona, Michelle Bachelet también lo dijo acá cuando vino. Claro, le por gustaba eso como digo, candidata. yo creo que es una derecha dura, pero y popular al mismo tiempo, que tiene una perspectiva más plural de lo que es la política, no tan Milei. tan Radical, Milei, no tan claro. mileísta, exactamente. Menos mal. Entonces haciendo diferencia. Y claramente en ese sentido, yo creo que hay buenas perspectivas de reforzar relaciones en un vínculo que ha tenido bemoles en los últimos 15 o 20 años, que ha pasado por periodos de mayor diálogo y otros menor, pero claramente creo que pueden haber buenas perspectivas. Ahora ella tiene una tremenda desafío interno y externo, reparar la polarización, que sobre todo son las regiones del sur andino, la sierra, que le son desafectas, y también en ese sentido tiene el desafío de mejorar una serie de índices y la estabilidad, ¿no? La cuestión de la gobernabilidad del Perú, que ha estado con tantas... Pero cuenta con complicaciones. apoyo en el Congreso ella, ¿no? Sobre todo tiene dos reformas constitucionales, la del voto confianza y la bicameralidad que había suprimido su padre el año 94-95. Estas son las vueltas de la vida, ¿no? Ya que estamos. Que le dan un mejor augurio para un gobierno en términos de estabilidad. Ahora, una última apuesta, porque tiene otros compromisos. ¿Resiste su gobierno? ¿Va a romper esta racha de malos gobiernos que no terminan? Es lo que digo, la bicameralidad le da más espacio. Recordemos que en la Constitución de 1979 en Perú estaba prevista la bicameralidad. Lo suprime Alberto Fujimori Pando el año 94-95 con la Constitución hoy vigente, y hay una reforma ahora que permite que un proceso para vacar siga existiendo, pero es mucho más complejo, lento, y está sometido a la revisión del Senado, que hoy día con la articulación de las derechas más la centro derecha permitiría bloquearlo. Claro que también está el tema del transfugismo, y si alguno se descuelga estamos en otro escenario. Sin embargo, hoy día yo creo que hay mejores perspectivas de los que había en el pasado. Estas nuevas derechas, por supuesto que algunas representan incógnitas, para ir a la pregunta original, para la democracia, pero creo que es importante decir de que hay matices entre algunas. Una cosa es la campaña y otra cosa es cuando se gobierna, y claramente algunas en campaña fueron mucho más vociferantes que a la hora de hacer la práctica en el gobierno mismo. Como colofón y respecto a todo lo que hemos conversado, sobre todo del avance de la derecha y a veces ultraderecha en Sudamérica, ayer Camila Vallejo, la exministra, en la conversación larga, ¿no?, señalaba además que no había que subestimar las señales que está dando este gobierno, porque antes tampoco hubiésemos dicho que podíamos tener un gobierno así de conservador cuando nos sentíamos un poquito más de centro o más liberales o como quieras llamarlo acá en Chile. Y a propósito de ese cerco sanitario que Alejandro también ha recordado, el de Europa, que nosotros no hemos aplicado acá en la región, en toda Latinoamérica, y que hay que poner mucho ojo, no subestimar esto de los latidos del corazón, no subestimar todas estas señales internas, qué sé yo, ¿no? Y solo quiero agregar lo que nos comenta nuestro compañero Rodrigo Alcaíno, periodista por supuesto en nuestra radio, que lo de Abelardo de las Prielas respecto a no querer estar ahí desde el Palacio Nariño gobernando, dice que le recuerda a Bucaram de Ecuador, que decía que no viviría en el Palacio de Gobierno porque estaba lleno de fantasmas, a propósito de las peculiaridades de las personalidades. Pero bueno, solamente para el tema del cerco sanitario creo que nos faltó eso. Qué buen punto. Decir bien claro que no tenemos cerco sanitario porque no tuvimos Segunda Guerra Mundial, ni tuvimos fascismo ni nazismo. Lo que tuvimos fue primero gobiernos corporativistas, y también tuvimos algunas experiencias muy duras de dictaduras de la seguridad nacional, lo voy a nombrar así. Pero nazismo y fascismo propiamente tal no tuvimos. Entonces Europa tiene otra experiencia, y claramente hoy día estamos ante nuevos desafíos que se irán entendiendo en la práctica. Yo creo que hay ciertamente discursos como los de Milei que deterioran la convivencia y al final la democracia, y hay otros que hay que esperar, me parece, para darle su real espacio. Hoy día yo en gobiernos como los de Chile o los de Ecuador veo un ánimo securitario, pero sobre todo ultra neoliberal en ese sentido,
que los hace bastante más ortodoxos que otros gobiernos que más bien son ultristas. No vamos a ver, por lo menos no vamos a ver a Kast gritando como Milei. No, porque su estilo además es más sobrio, pero lo que yo quiero decir es que los gobiernos se definen en la práctica. Sí. Recordemos que la administración anterior, yo también creo que tuvo un arranque, los primeros 6 meses, muy distinto a lo que se transformó 6 meses después y sobre todo un año después. Sí. Entonces hay que esperar un tiempo y ver qué son realmente. Yo le daría eso a todos los gobiernos, al menos esperar 6 meses. Me parece más sobrio el estilo del presidente Kast. Y vamos a ver qué pasa. Todo por verse. Gracias, Gilberto. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, aquí en Línea 1. Gracias, Gilberto. Un placer tenerte nuevamente acá en Línea 1. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Que te vaya muy bien. Nosotros a una pausa cuando faltan 6 minutos para las 8 de la mañana. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. Julio comienza en julio. Durante este mes tenemos diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas y lo mejor, que son gratuitas. Durante este invierno, en Parquemet no paramos. Ven a disfrutar de nuestros espacios y reconéctate con la naturaleza. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl y no te pierdas ninguna novedad. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio Usach. Las voces, historias y experiencias de quienes construyen el cine chileno tienen su espacio en Radio Usach. Luz, cámara y pasión. Para conocer procesos creativos junto a la conducción del periodista Joel Poblete y en una coproducción de Fundación Gestionarte de Chile Actores, TV Usach y Radio Usach. Escucha este podcast todos los sábados a las 22 horas por Radio Usach 94.5 FM. En un mundo donde las tensiones geopolíticas y los cambios en el orden internacional se aceleran cada vez más, entender la política global bajo un análisis crítico es indispensable. Aquí conversaremos junto a expertas y expertos de los temas que están transformando el mundo. Mirada Global por Radio Usach y TV Usach. Mirada Global junto a Alejandro Guiller. Capítulo estreno cada jueves a las 22 horas por Radio Usach 94.5 FM y TV Usach, canal 50.1 de la televisión digital abierta. En una ciudad de movimiento, donde los medios transforman el mundo, te acompañamos las 24 horas. Con los contenidos más relevantes, estés donde estés. TV Usach 50.1, @TV Usach. Radio Usach 94.5, @Radio Usach. DiarioUsach.cl, @Diario Usach. Somos Medios Usach. Las comunicaciones que mueven tu día. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta 4ª temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio Usach 94.5. Te invitamos a conocer la editorial Usach, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil.
además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. En Línea 1 nos detenemos en las noticias que definen la actualidad. El Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel de la línea 5 va a mantener sus puertas cerradas y sin detención de trenes durante este miércoles. La medida se va a extender mientras avancen los trabajos de reparación en la infraestructura dañada por el incendio registrado el pasado lunes, a la par de las pericias que buscan determinar las causas del fuego. Senapred ha emitido una triple alerta por riesgo de desbordes en la región de los ríos, incluso con un llamado a evacuar la ribera del río Yoyohuelvo en la región, y también advierte de amenazas inminentes derivadas de la saturación acumulada en los suelos y el anuncio de un nuevo sistema frontal, pese a que las precipitaciones del evento anterior han comenzado a declinar de manera paulatina desde Valparaíso al sur. La Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, calificó como injusta la imposición de un arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos, calculando un impacto económico de hasta $400 millones para el sector. Por medio de un comunicado, el gremio sostuvo que el gravamen contraviene el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones y afecta severamente la competitividad de las exportaciones chilenas. Así que solicitaron restablecer de forma urgente el arancel cero. Y otra vez se reactiva el conflicto en el Medio Oriente. El primer ministro iraquí, Ali al-Saidi, convocó para este miércoles una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional tras los recientes bombardeos perpetrados por Estados Unidos y Arabia Saudí contra milicias proiraníes que operan en Irak. Las acciones militares ocurrieron luego que Arabia Saudí informara la intercepción de drones dirigidos a sus instalaciones petroleras en medio de la nueva escalada en la zona. 8:01. Es hora de nuestra estación editorial. Hablemos de lo cotidiano, de lo que es la política así doméstica corta, pero que tiene contenido. La ex ministra Camila Vallejo de Comunicaciones fue interrogada respecto a lo que había dicho de ella Mara Cedini. Sí. Y con esa elegancia que la caracteriza, y ojo político, sí, no se enredó. No. Igual dijo no solamente que era un poco de ninguneo, pero no entró en detalle. No pisó el palito. No pisó el palito. No. Está en otro nivel y se notó. Sí, se notó. Tiene escuela, tiene formación además, tiene sentido político. Más allá si a uno le gustan o no las ideas que tenga, pero tiene estilo. Uno cree ver una ministra de un país desarrollado. Fue súper sólida, súper sólida. Pero ella se refiere a otro tema, y que es la ausencia de portavoces. Este gobierno no tiene portavoz. Salió Mara Cedini, que lo hizo bien o mal, cada uno tiene su juicio, pero el gobierno puso al ministro del Interior, que es un gran operador político, no es un estratega, no es un ideólogo, ni un gran comunicador, pero es un operador político eficiente, se mueve más bien detrás de bambalina, no es para salir en la tele, porque tampoco es carismático. Probablemente sea eso, no lo tiene en su vocación. Pero es raro en una democracia que los días lunes que se reúne el comité político del gobierno y define la agenda de la semana, nadie salga a decir nada. No, y más grave, a nadie le llama la atención. Y claro, más extraño todavía, a nadie le importa. Exacto. No es que no le llame la atención, es que no le importa además que lo haga. Pero si a alguno le llama la atención, mira, pero en fin, si habla, da lo mismo.
primer punto. Pero se abrió un nuevo frente cuando reaparece Evelyn Matei, que cada día está más asertiva. Evelyn tiene vocación de oposición, de fiscalizadora. Me gusta este rol que ha asumido ella porque dice desde la derecha cosas que están mal en el gobierno y coincide sin ningún complejo con la ex ministra Camila Vallejo. Da varias señales. Primero, que efectivamente el gobierno no tiene portavoces, nadie da la cara ya por el gobierno, cada ministro se la arregla como puede, eso es un problema de diseño, pero además es capaz de plantear una relación con Camila Vallejo de política de respeto mutuo. Y sobre todo con una perspectiva de género, Ale, porque también dentro de esta crítica de la falta de vocería en el gobierno de Kast que hizo Vallejo y con la que se cuadró Evelyn Matei, también señalaba el tema de, por ejemplo, sacaron 2 mujeres, 2 ministras. Es cierto que cuestionado ambos desempeños, tanto de la ministra de Seguridad, ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner, como de Mara Cedini en la vocería. Y las cambiaron por 2 hombres, además que a Alvarado le dieron 2. O sea, le dijeron, no solamente vamos a sacar una mujer, sí, sino que además vamos a poner un hombre que es tan capaz que va a tener 2 ministerios, aunque no ha hecho justamente el punto de la vocería. Y lo otro que ella dijo, a propósito también de la perspectiva de género, no solo, esta es la expresión que usó Camila Vallejo, dijo, no solo me hubiesen hecho pebre desde el mundo político, si no oposición, si no hubiera hecho vocería exactamente los días lunes, sino también la prensa. Y en eso también se cuadró Evelyn Matei. La respalda las dos, pero además va a fondo, porque efectivamente detrás de la salida de las mujeres, nadie dijo que el presidente Kast las nombró. Sí. Que él las seleccionó porque no son de los partidos políticos. Exacto. Sacaron una fiscal, a todo el mundo le llamó la atención. Yo dije, bueno, debe tener experiencia y puede ser un aporte. No tenía idea del ministerio. O sea, no la sondearon y la pusieron y nunca le pasaron ninguna instrucción política, orientarla, decir, esto es lo que hay que hacer. Y la ministra no tenía idea que tenía que tener un proyecto, un plan para manejar el tema de la seguridad. O sea, ella quedó en evidencia por la pobreza del gobierno. No es que ella le hizo mal o no, sino que sin ser política no entendió y creía que era cosa andar detrás de la PDI sumándose a la foto o al video oficial de un operativo también, donde no tenía nada que ver. O sea, exacto, ella no tenía orientación política. ¿Y qué le pasa a Mara Cedini? Lo mismo. La nombró el presidente. Y ahí hay un tema de perfil. Exacto, una incondicional de él, la nombró por eso y la sacó también como independiente para que respondiera ante él y no a otros en el tema de las vocerías. Y ella obviamente no tenía experiencia ni expertise político. Una cosa es decir opiniones como la estamos haciendo nosotros en un medio de comunicación, que se puede hacer con más o menos elegancia, con más o menos profundidad, y otra, de verdad, esto lo aprendí en la experiencia, tener vocación política, tener instinto político para enfrentar cualquier tema. Eso no lo tiene, pero fue nombrada, y nadie asume la responsabilidad de poner gente que no tiene experiencia previa, que no tiene respaldo político y que solo se supone respondería al presidente, y el presidente lo primero que hizo cuando vio los errores que eran reflejo de las debilidades de su propio gobierno, porque está sarta de promesas que después él mismo reconoció que no tenía ningún fundamento y que la gente se hizo la idea, o sea, manipulación, más que discurso. Pero al ir al mismo ¿Cómo argumento, se hace cargo a alguien para manejar eso? El tema de la improvisación, van 30 autoridades, muchos seremis que ya han salido de este gobierno por distintas razones y llevamos ni 6 meses. Y de hecho, o por ahí, la exministra vocera de gobierno del presidente Boric, Camila Vallejo, dijo, la responsabilidad es, como tú bien señalas, del presidente Kast. Porque tanto se criticó la generación completa, el Frente Amplio, otra cosa con guitarra y qué sé yo, de la falta de experiencia, y puso a 2 personas además en cargos claves. Sin experiencia. Sin experiencia. Y sin orientación. Además. Oye, Mara Cedini cometió errores, la ministra de Seguridad cometió errores, ninguna tenía las competencias para ese cargo, ok. Pero no había respaldo, no había nada detrás, nadie orientaba, y más bien se dedicaron... De hecho no la respaldaron nadie, exacto, nadie le prestó ropa. A cerrucharles el piso a las 2 rapidito, para, como tú dices, nombrar hombres y dar la señal pública de que los hombres sí pueden. Sí, pues. El orden ahí, la seguridad, qué sé yo. Los fomes, pero que están gobernando. Bien por Vallejo, bien por Matei. Es el tipo de política donde además se dialoga, no hay tanto prejuicio, no hay tanta odiosidad. Eso es democracia. Lo otro es autoritarismo. Sí. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. ¿Cuántos son las 8:08?
Combinación Línea 1. Que no se escape nada de la pauta. Bueno, yo les cuento la temperatura mientras vamos a tener una próxima entrevista y más contenidos. 11 grados tenemos a esta hora, no ha subido nada, Alejandro Guillén, la temperatura desde que partimos el programa. 16 la máxima para hoy y reviso rápidamente las callecitas de Santiago. Si hay alguna situación nueva, solo recordar lo que tú también mencionabas en titulares. La estación de metro Santa Isabel, línea 5, no está funcionando, está cerrada, no se detiene y tampoco obviamente uno puede entrar, pero la línea 5 está funcionando de extremo a extremo y la estación Parque Bustamante, al lado de mi casa, siempre me molestan cuando digo al lado de mi casa, pero es que al lado de mi casa, ahí está Rodrigo Alcaíno riéndose, está funcionando como combinación. ¿Qué me iba a decir, Ale? Que usted llegue y cruza. Yo llego y cruzo, Cuando sí. hay protesta, no, respira mucho aire. Sí, bomba lacrimógena. obvio, respiro, nomás es parte del asunto del sector del Parque Bustamante o Plaza Dignidad. Ya, Bueno. 8:09. Vamos con nuestro compañero que está acá, Gonzalo Espinosa. ¿Cómo estás, Gonza, querido? Bien, No voy a bien, ¿ustedes? No voy a tocar tu micrófono hoy día. O sea, no, porque esto no se va a romper. No. Manito Es de macizo, hacha. es sólido. Sí, estaba enojada, parece el lunes. No me di la fuerza. No, me enojaba, no. Estaba enérgica. Enérgica, suelo ser enérgica. Claro. Pido mis disculpas correspondientes, No, compañero. sí, ya le pusieron blindaje a mí. Claro, sí, no. Gonzalo. Acero ya macizo. ¿Qué nos traes hoy? A propósito del tema de la inteligencia artificial, que lo hablamos casi todas las semanas, Importante, sí. siempre se habla de si nos va a hacer trabajar más, menos, y acá hay un caso concreto que ocurrió en Chile que me llamó mucho la atención, porque resulta que hay un abogado que dejó la tendalá en el Poder Judicial. Qué linda palabra. A ver, ¿qué pasa? Porque ingresó cerca de 38.000 escritos judiciales en apenas 2 días. Sí, lo vi. Utilizando un sistema automatizado de inteligencia artificial. Sí. Y la situación alarmó al Poder Judicial. El Comité de Jueces Civiles de Santiago envió un oficio a la presidenta de la Corte Suprema solicitando medidas urgentes e incluso la prohibición temporal del uso de la inteligencia artificial para este tipo de trámites mientras no exista una regulación clara sobre su utilización. ¿Cómo lo hizo? ¿40.000 escritos en 3 días? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué usó? Claro, no sé si ¿Cuántos clientes tiene? voy a explicar porque hay, digamos, está la versión de él, están, digamos, lo que dicen los trabajadores, así que es bien interesante. Escuchamos. Según este documento, los hechos comenzaron el sábado 25 de julio. El abogado habría utilizado un, entre comillas, agente externo de inteligencia artificial para presentar miles de escritos relacionados principalmente con solicitudes de desarchivo de causas y renuncias de patrocinio y poder en tribunales civiles de todo Chile. ¿Cuáles son las cifras? Hasta la mañana del lunes ya se habían registrado 38.477 escritos, lo que significó entre 500 y 900 presentaciones por cada tribunal civil del país, y este número seguía aumentando. Sin embargo, el problema no fue solo tecnológico, porque aunque la inteligencia artificial permite automatizar el ingreso de documentos, cada uno de estos escritos debía ser revisado por una persona, obviamente, por funcionarios y jueces, lo cual significó una enorme carga laboral para los tribunales que tienen recursos limitados. O sea, a esto me refería con si nos van a hacer trabajar más o menos. La inteligencia artificial parece que nos va a hacer trabajar más en este caso. Entonces, ¿qué decía el Comité de Jueces Civiles? Que no cuentan con los recursos técnicos ni humanos suficientes para enfrentar una contingencia de esta magnitud, y advierten que este tipo de acciones afecta el normal funcionamiento de los tribunales y deteriora el ambiente de trabajo. Los magistrados califican lo ocurrido como un posible uso abusivo de las herramientas tecnológicas e incluso plantean que podría constituir un caso de abuso procesal, además de vulnerar las condiciones de uso de la oficina judicial virtual. Y acá viene la información del abogado de por qué él hizo esto. Una investigación académica. Dice que el abogado había dejado de representar a clientes como Banco Santander, Caja Los Andes, CAT, Cencosud, un montón de empresas,
y debido a ello debía renunciar al patrocinio de miles de causas. Entonces, él dijo ya, ¿cómo lo hago de manera sencilla? Le digo a la inteligencia artificial que lo haga. Entonces, delegó esta tarea a la inteligencia artificial y como eran miles de causas, estas se comenzaron a ingresar en la oficina virtual del Poder Judicial. O sea, igual agilizó bastante. Entonces, claro. Siempre estamos alegando eso. Si va una a una, no termina nunca. Exacto. Aparentemente tiene cierta lógica. Hay que revisarlo. En todo caso, está claro que los jueces van a tener que empezar a trabajar más. Claro. Bueno, tienen competencia. Los jueces solicitaron varias medidas. Una investigación, solicitar un informe para determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias e incluso penales. E implementar barreras tecnológicas para impedir nuevos ingresos masivos automatizados. Pero la petición más relevante apunta a suspender el uso de la inteligencia artificial para el ingreso de escritos judiciales hasta que el Poder Judicial establezca una política institucional que regule su utilización y defina límites claros para esta herramienta. Bueno, ahí tenemos un tremendo vacío, ¿no? Que es la discusión pendiente, pero es interesante el punto que pone, porque agiliza. Obviamente, algo que sabemos que es muy lento, pone en entredicho el trabajo, la demora de las personas que están ahí. Y por otro lado, claro, está el riesgo que se puede correr porque sabemos lo que también cómo opera la inteligencia artificial, que a veces no es tan inteligente. Bueno, ¿no? En realidad el que la maneja claro. no es tan inteligente. Pero es interesante, es un caso concreto, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si también implementan inteligencia artificial para analizar esto, es más rápido? Exactamente. La posibilidad de fiscalizar, por ejemplo, en este caso al Poder Judicial, con esta tecnología. Por eso que es importante que no la censuren. Hay que estar alerta. Distinto es que él lo hizo experimentalmente y tuvo este efecto, que aparentemente no es lo que él buscaba. Porque si va caso a caso, tendría que vivir 3 días para que le contestara el Poder Judicial, el burócrata que tiene que estar. Bueno, tenemos un importante entrevistado, así que perdón, Gonzalo. No, todo bien. Seguimos entonces. No es por ningunear. No, por favor, lo queremos escuchar. Volvemos contigo en un ratito más, cuando ahora son las 8:16, vamos a una nueva conversación. Entrevistas en profundidad. Línea 1. La CONFECH y la CUT acordaron una articulación nacional para rechazar la reforma laboral del gobierno de José Antonio Kast. Y ahí las organizaciones argumentan que medidas como la adaptabilidad de la jornada, y estamos hablando esto de la flexibilización, ¿no? Y el contrato por horas precarizan el empleo juvenil. Bueno, para frenar el proyecto legislativo, coordinarán acciones en todo el país y buscarán que los parlamentarios del Partido de la Gente voten en contra de la iniciativa. ¿Y con quién estamos ahora en contacto? Con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, FEUSACH, Andrea Abarca. Andrea, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Andrea. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gusto verte. Bien. Si se escucha un poco de ruido, que estoy en mi campo clínico en el hospital. Ya. Muy bien. Felicitaciones aquí, por eso también. Claro, obvio. Oye, Andrea, ¿nos podrías explicar el alcance de esta alianza? Porque la problemática medio que está clara. El tema es cómo se busca un espacio para que esto se pueda replantear en un debate serio. Y eso pasa, lo voy a decir sencillo, tener capacidad de presión para sentarse en la mesa. Sí, bueno, como bien mencionaron, esta reunión surge en el contexto que creemos necesaria una articulación con las distintas organizaciones sociales como movimiento estudiantil, ya sea con los movimientos de trabajadores, con el movimiento feminista, con los pobladores. Y por supuesto nos unimos con la CUT porque muchos estudiantes trabajan para poder estudiar. Entonces, en ese mismo sentido, el empleo juvenil se pone en riesgo, en este caso pone en riesgo el derecho a estudiar. Entonces es clave poder tener esta articulación y organización para generar estas medidas de presión, en este caso en el Congreso, ya que se sabe que la oposición no es mayoría dentro del Congreso y se necesitan los votos del Partido de la Gente particularmente para que esta reforma laboral, digamos, no siga adelante. Entonces, en ese sentido, creemos muy importante que a nivel nacional podamos articularnos todas las organizaciones que sean posibles para poder crear esta presión de distintas maneras. Y como bien lo mencionaron, la idea es articularse de manera nacional, creando distintas instancias. Primeramente, bueno, tanto instancias de
de manifestación, también instancias de formación, instancias de diálogo con los diputados. Entonces se quiere hacer algo más bien integral en ese sentido, y buscamos construir una agenda permanente como estudiante en conjunto con la CUT. Andrea, ¿y cómo pretenden llegar o acordar, seducir, si tú quieres, para que no sean cómplices, palabras que también usaron en este contexto, de este factor bisagra del PDG, para que no se alinee una vez más con el gobierno a propósito de la llamada, comillas, flexibilización o adaptabilización laboral, y también el tema de las jornadas o el trabajo por hora, ¿no?, que precariza, y lo hemos visto no solo en los jóvenes, como tú bien señalas, sino también en las mujeres. Así que ahí hay una doble también discriminación o precarización. ¿Cómo van a llegar al PDG? Sí, bueno, es una pregunta bastante difícil, la verdad, que yo creo que todos los partidos de la oposición también se lo preguntan. No se logró con la mega reforma, ya que, bueno, el Partido de la Gente es un partido que es bastante diverso dentro de lo que es, y sus mismas diputaciones votan lo mismo dentro del Parlamento. Entonces, claro, lo que pensamos y la forma en la que podemos hacer es teniendo instancias de diálogo con su parlamentario y parlamentaria, y manifestando también a través de los medios, a través de manifestaciones, nuestro descontento y nuestra postura. Por supuesto que estamos apuntando a llegar a espacios de masas, digamos, y que esta reforma a esta mega reforma le haga sentido a las personas en que les va a perjudicar, digamos. Entonces necesitamos poder generar ese sentido común en este caso para nosotros, las y los jóvenes, decirles que esta nueva reforma, el tema de la flexibilización, nos va a afectar directamente, que sobre todo el trabajo joven es algo que está muy precarizado. Considerar también que los estudiantes ahora les cuesta mucho trabajo poder salir a trabajar en lo que están estudiando. Entonces, la verdad que es algo muy complejo, pero para eso primero necesitamos hacer sentido común, necesitamos convocar, necesitamos tener gente para poder generar esa presión social, porque solamente nosotros como representantes de la CONFECH y representantes de la CUT no vamos a poder lograr ¿Eso significa salir a las calles? Sí, o sea, como mencionaba, vamos a tomar diferentes aristas. Una, salir a las calles; otro, también vamos a generar una campaña comunicacional en la que vamos a trabajar en conjunto. La idea es también poder generar instancias de diálogo, conversatorios también, para poder llegar a las personas de las distintas maneras, a través de legislación, informando. Entonces, la idea es generar, ver distintas aristas y no solamente salir a manifestarse, que por supuesto también está considerado. Una consulta práctica. La percepción que se está construyendo es de que el tema de educación superior no es prioritario en el gobierno. Ya lo dijeron. Sí. Segundo, la imagen de que los estudiantes son una suerte de privilegiados. Mi pregunta en el segundo sentido va, ¿privilegiado de qué se entiende? ¿Cuántos estudiantes tienen que trabajar o vivir en precarias situaciones, alimentándose mal, sin tener lugares apropiados donde dormir y poder estudiar? ¿Cuál es la realidad que hay detrás de esa imagen que se está tratando de instalar de jóvenes, ¿no es cierto?, por ser universitarios, privilegiados? Sí, bueno, el gobierno desde que entró está instalando esa imagen de los jóvenes, ya sea como un privilegio estudiar. Por eso mismo han dicho que quieren reducir la gratuidad, entendiendo que también las mismas diputados de oposición han dicho que hay personas que si no tienen dinero no deberían estudiar, como salió también en su momento el diputado Diego Chávez. Entonces, claro que está por un lado esta figura de estudiantes privilegiados que no deberían estudiar, pero también está por otro lado el que se quiere también la mano de obra joven para poder obtener, para las grandes empresas también, que puedan trabajar de manera a bajos costos también. Es importante levantar esa arista porque eso es lo que está buscando también el gobierno. Eso por un lado, y también otra cosa que quería mencionar es la imagen que ha levantado el gobierno sobre los estudiantes, ya sea como secundarios y universitarios, una imagen de
delincuentes, de vándalos, como se ha querido decir. Y en realidad lo que queremos hacer es demostrar en que no es así, por eso estamos apuntando a las distintas aristas y mencionar también que no ha existido un diálogo entre la ministra de Educación y en este caso la CONFECH. Nosotros hace más de 2 meses les entregamos una carta donde nos abrimos a poder dialogar con ella, poder conocer, que era nuestro objetivo, conocer cuál es la agenda del Ministerio de Educación en educación superior, ¿no es cierto? Porque claro, se ha dicho mucho en cuanto a que se van a hacer recortes, la mega reforma, pero en realidad no se sabe de manera concreta cuál es la agenda de la ministra de Educación. Andrea, y eso es algo que a nosotros nos preocupa. Ahí das algo clave y que también es algo que debería preocuparnos, siento yo. Estamos con Andrea Barca, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, FEUSACH, respecto a la educación misma. Hemos hablado la última década o más de toda la organización, de la institucionalidad, de formas, de parámetros, de crédito, de gratuidad, que todo está bien porque tiene que ver con el funcionamiento. Pero no estamos hablando de lo medular, tanto la educación básica en los colegios como la universitaria, de cambiar la educación que esté acorde con los nuevos tiempos, porque estamos hablando ahora de la reacción frente a una política de precarización laboral. Pero no hemos olvidado del avance de la tecnología, de las carreras que no van a tener empleabilidad, de la polifuncionalidad, de la automatización, etcétera, etcétera, etcétera. De lo largas que son las carreras, qué sé yo. Se nos olvidó hablar de educación. Seguimos con una educación decimonónica en su estructura, en su forma, en el sistema de aprendizaje. ¿Están viendo ese tema medular que yo sé que es un cambio de paradigma y algo de mucho más largo aliento? Sí, bueno, nosotros como CONFECH tuvimos un encuentro nacional donde se levantaron ciertos puntos para levantar nuestra agenda, que también es la que le queremos transmitir a la ministra. Y sí, por supuesto, como bien mencionaban en el chico que estuvo anteriormente, el desafío de la inteligencia artificial, el tema de las carreras que no van a tener empleabilidad, que ya está ocurriendo. Y es lo mismo también lo mismo que conversamos también en la reunión que tuvimos con la CUT. Y el tema también de la extensión de las carreras es algo que se tiene que conversar, es algo que nos preocupa y que de hecho hemos conversado también con las rectoras y los rectores del Consejo Universitario de Universidades Estatales, que es una gran preocupación de la que se tiene, también el tema del financiamiento y por supuesto también algo que se ha dejado de lado y algo que nosotros como federación personalmente es el tema también de la perspectiva de género, la educación sexual integral, que también el gobierno ha tratado de instalar como algo secundario, pero para nosotros es muy importante en el tema de la formación. Entonces hay muchas cosas en las que hay que discutir y seguir avanzando. Entonces, para nosotros es importante porque, claro, ahora como se ha visto, estamos actuando un poco de manera reaccionaria a lo que ha ido ocurriendo, por supuesto, porque no podemos dejar que estas cosas avancen, pero necesitamos instalar estos temas, como bien tú dices, y por supuesto la idea es poder tener esta reunión, poder reunirnos, conversar al respecto, que nos planteen cuáles son sus objetivos, nosotros plantear cuál es nuestra agenda y poder ver la posibilidad de generar un trabajo conjunto y ahí seguir avanzando. Y en el caso de que recibamos trabas, seguir luchando al final por nuestros compañeros y compañeras que nos eligieron para poder representar sus necesidades, los derechos. Entonces, para nosotros es lo más importante. Bien, ha sido una interesante conversación, Andrea, obviamente para sentarse en la mesa y presentar puntos de interés en un debate hay que tener respaldo detrás, hay que tener tropa, si no se tiene efecto, no nos toman en cuenta. El Congreso lo conozco por dentro. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto influyes? Sí. Entonces te recibo y converso y dialogo. Sí. Pero si no te percibo fuerte, no te van a pescar, aun cuando llegaran a hacer para la tele un par de imágenes conversando con los jóvenes. Bueno, suerte, pues creo que van por buen camino, Andrea. Gracias. Andrea Barca, presidenta de la Federación de Estudiantes. Chao, de nuestra casa de estudio, por supuesto, la FEUSACH. Ya son las 8:28 minutos, vamos a una pausa, ya regresamos a Línea 1.
Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. Te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades e su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Um viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiência vibrante, diversa e profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas e los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio USACH. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Te invitamos a conocer la editorial USACH. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El fin de semana se vive mejor con los sonidos, ritmos y armonías que nos dejaron una huella imborrable en nuestra existencia. Ecos del ayer. Cada domingo de 1 a 3 de la tarde, sintoniza con aquellas canciones que forman parte de nuestra biografía emocional. Ecos del ayer. Música para recordar. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1.
El Ministerio de Salud ha declarado alerta sanitaria por virus Anta en 13 regiones del país. Esto es primera vez que ocurre y esto es una medida un poco desesperada, otorga algunas facultades, se supone que también recursos para contratar personal y está la discusión ahí cómo reaccionar. Pero ¿qué característica tiene tan particular, tan peligroso el Anta que se produce en nuestros países? Chile, Argentina, por ejemplo, que es peor que en otros continentes, tiene particularidades. De esto conversamos con nuestro experto. Exacto, estamos una vez más con el doctor Cristian García, epidemiólogo, médico del Servicio de Salud Metropolitana Oriente. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos nuevamente y tratar de orientar un poquito respecto a esta noticia que me parece muy importante y también orientar a las personas cómo podemos cuidarnos entre todos. Bueno, el tema que aquí aparece es que se están produciendo muchos casos con fallecidos, alta letalidad, pero tiene este virus en Argentina y Chile particularidades que lo hace más grave que en otras partes. ¿Por qué se produce eso? Sí, bueno, el virus Anta, que debe su nombre al río Antan de Corea, en la guerra de los años 50, es un virus que se descubrió después de que algunos soldados empezaron a presentar una enfermedad grave con unas características bien especiales, con insuficiencia renal y otras fallas multiorgánicas. Y ahí se descubrió el virus específicamente y se ha determinado que es el virus del viejo mundo, típico de la zona del Asia y también de Europa. Pero al parecer, los estudios lo que dicen que ha habido una coevolución donde los roedores que los migraron hacia las Américas. Bien fue los ratones que lo tenían junto con los virus. Sí. Lo estamos escuchando mal porque de alguna manera la calidad de la transmisión se fue entrecortando, pero bueno, interesante lo que está señalando nuestro invitado, porque durante la guerra de Corea, eso fue en el año 51-53, hubo más de 3.000 soldados de las Naciones Unidas que se enfermaron de esta fiebre hemorrágica coreana, así se llamó. Y después se han estudiado que se transmite mucho por los ratones, pero algunos tipos de ratones más que otros. Doctor, sí, tapé un poquito la conversa mientras arreglamos la señal, pero siga, por favor. Sí, efectivamente, justamente como... Ya, vamos a llamarlo por teléfono para que sea... plataforma de comunicaciones, porque nuestros servicios tecnológicos de alta sofisticación... No, que a veces la señal también que tienen los invitados, y también mencionar algo que no dije al inicio en la presentación del doctor Cristian García. Él es académico del Magíster en Salud Pública de la USACH y ex jefe, recordemos, ¿no?, del Departamento de Epidemiología del MinSal. ¿Tú te has topado alguna vez con un ratón de cola larga? Sí, acá. ¿Cómo que acá? ¿Acá dónde? ¿En Peñalolén? Ah, en Peñalolén, ojo. No, acá en la radio, ¿dices tú? No, acá yo no dije eso. Ratones de cola pelada. ¿Te acuerdas que había un No le daba coli larga, decís tú. Claro, pero curioso. Yo no sé si sabría distinguirlo. Yo no sabría. La cola es más larga y más gruesa. Es que no miro los otros. Un ratón común. Los otros parecen ardillitas. Ay, sí, son tiernos. Pero hay que tener cuidado. Sí, yo no sé si las ardillitas esas son tan peligrosas o no. Dicen pero acá Gonzalo Espinosa que los ratones se comieron los cables. Por eso se cortó la comunicación. Sí, ya, ahí sí. Buen chiste. Ahora te escuchamos, ya, ahora, Cristian. Doctor. Bueno, como muy bien comentaba, súper bien informado Alejandro, además de lo de la guerra de Corea, y después lo que hace es que este virus va evolucionando junto con los ratones y va al Nuevo Mundo, a Norteamérica, Sudamérica, y va cambiando su relación con el hospedero, con los distintos ratones, y aquí en Chile el Oligorisomys longicaudatus, o el ratón colilarga, es el que es el hospedero, y también su relación con el ser humano. Es mucho más letal, de hecho, causa una enfermedad un poquito distinta a lo que veían en esos tiempos y lo que se ve en Europa y lo que se ve en el Asia. Y por eso lo hace tan complejo, porque ha evolucionado a lo largo de muchos años y además genera un síndrome que es distinto, que es un síndrome cardiopulmonar, una insuficiencia respiratoria muy aguda, donde hace que las personas rápidamente, muy rápido, en cosa de horas, puedan complicarse.
¿Qué significa la alerta, ¿no?, que acaban de declarar que va a estar hasta el viernes, en realidad, el viernes 31 de julio, pero no, perdón, del 2027? Del año, un año, sí, sí. no me Yo importa. dije, si no, muy breve. No, esto es largo, un año, para estas 13 regiones desde Atacama a Magallanes. ¿Qué es lo que implica, sobre todo cuando hablan de esta multiamenaza sanitaria? Porque eso se suma. Sí, digamos que esta es una alerta que se extiende. Esto viene de una alerta anterior de multiamenaza, como bien lo dice, porque también incluye otras enfermedades, como que desde un punto de vista estratégico muy acertado por lo demás, porque incluye enfermedades transmitidas por mosquitos que hemos visto, el cambio climático, cómo ha afectado. Hemos tenido algunos hallazgos de mosquitos que no teníamos en nuestro país, no es que esté instalado, pero sí algunos hallazgos puntuales en el centro y norte del país que de mosquitos que transmiten fiebre amarilla, dengue. También con respecto a la influenza aviar. Eso sí. El SAG encontró también en una de las regiones que faltaba, que era Coquimbo, detección en aves silvestres. Y eso hemos estado también ahí de manera importante, se ha estado vigilando. Y por supuesto el ANTA, que lo importante es que cambie un poquito el patrón. Y yo creo que ahí está la importancia de adelantarse, de generar medidas y tomar y canalizar recursos también para poder generar este control. Fíjense que el año pasado alrededor de 44 pacientes y un 18% de letalidad, y este año, falta todavía parte del año, ya la letalidad es un 38%, que son letalidades que veíamos hace bastantes años, hace hartos años que no veníamos viendo una letalidad tan alta. ¿Y a qué se debe eso? Y el llamado justamente. Perdón. La verdad que es difícil saberlo. Estudios de hace muchos años, estamos hablando de más de 20 años, determinaban que lo que más influía era la rapidez del diagnóstico y la derivación. Tenemos protocolos muy establecidos. Chile es un país que la verdad que para la respuesta al hantavirus es probablemente de los mejores, junto con Argentina, por la experiencia, el diagnóstico. En muchos lugares y rurales existen test rápidos para poder detectar. Y ahí el llamado es a consultar temprano a las personas que empiecen con los síntomas, fiebre, dolor de cuerpo, que estén sometidos a el ambiente, que estén en zonas rurales, camping, trabajadores forestales, trabajadores agrícolas, especialmente personas jóvenes, o que hayan ingresado a lugares donde han estado cerrados por mucho tiempo. Y aquí puedo hacer también un llamado de cómo podemos nosotros cuidarnos. Vienen feriados luego ahora en agosto, después vienen las vacaciones de septiembre, donde empiezan a aumentar los casos, septiembre, octubre, los casos y los contagios, también porque nosotros nos movemos a lugares distintos, hacemos camping, empieza a mejorar el clima, y eso es súper importante, las medidas de controles de la basura, por ejemplo, para no atraer a los ratones, cuando uno va por los senderos, ir por los senderos habilitados, en el caso de los campings, hacerlo en lugares habilitados, eso va a ser muy importante para seguir protegiendo, y por supuesto, atento a los síntomas y consultar tempranamente. Este virus, que algunos llaman el virus Andes, es especialmente peligroso, decíamos, y se transmite solo por ratones de cola larga. ¿Qué pasa con los ratones comunes y corrientes? De cola corta. Sí, se ha visto que este es el único que es capaz de mantenerlo, ser un hospedero, que eso significa que lo mantiene dentro de su cuerpo y es capaz de transmitirlo. Y se transmiten entre ellos a través de intercambio de fluidos, mordeduras, y entre ellos se van contagiando, y el ser humano cuando entra en contacto con orina, saliva, incluso... Y aquí la importancia de por qué ventilar y por qué no entrar a un lugar que está cerrado por mucho tiempo, que se generan estos líquidos que quedan como aerosoles o secos, ¿cierto? Cuando abrimos, después estos pueden saltar y podemos respirarlo y puede incluso contagiar o algún tiempo después. Entonces, ahí la importancia de estar muy ojo, pero no se ha visto que el ratón común, el guarén que tenemos en muchos lugares de nuestro país, no es parte de los hospederos y no lo contagian. ¿Las personas que se enferman puede ser contagiosa para otra persona? Bueno, estuvimos hablando hace algún tiempo el caso del crucero. Ha habido algunos reportes más bien anecdóticos que en términos científicos muy interesantes, que se ha podido determinar el contagio de persona a persona, pero ha sido algo muy excepcional. No es algo permanente, esto no estamos hablando que como el COVID ni como la influenza ni nada de eso. Estamos muy lejos de esa situación. Se ha visto en algunas ocasiones y de manera muy excepcional.
quiero preguntarte por algo que también se dio a conocer el día de ayer y también hoy en la mañana lo estaba recordando justamente en la prensa, que tiene relación con otra alerta, lo dio a conocer por lo menos Radio Cooperativa, una alerta sanitaria por un marino mercante que fue internado con fiebre hemorrágica en Talcahuano. Creo que él era vietnamita, no estoy segura, estuvo en las costas de África. Está recién esto como en comillas en pañales, ¿no? En averiguación, él está en peligro, que es lo más importante, por supuesto, pero ha encendido las alarmas de que pueda hacer algo que pueda contagiarse y que venga justamente del continente africano y para lo cual no estamos preparados porque no tenemos las defensas. ¿Qué eventualmente podría ser? No quiero especular más de lo necesario, pero poner ahí el llamado de atención. Primero, Chile tiene protocolos muy estrictos en términos de navío y sanidad aeroportuaria en general. Y esto es parte de una demostración de que funciona y que han logrado detectar rápido, trasladar a la persona rápida, aislarla para evitar contagios y, por supuesto, que reciba el tratamiento. Cualquier persona que ingresa al área territorial, marítima o terrestre, puede ser atendido si es que lo necesita, y eso es algo súper importante. La verdad, mayor detalle que el que sale en la prensa yo no conozco, y la verdad que hay que estar bien atento a lo que pasa, pero sí esperar los reportes oficiales. El Instituto de Salud Pública será quien vea y determine cuál es, si es que hay una enfermedad que es diagnosticable por diagnóstico laboratorio, para ver qué es lo que puede hacer. Lo importante es que las medidas que se toman, primero, tratar al paciente, segundo, el aislamiento para protegerlo a él y para proteger al resto, ya se han tomado de manera bastante oportuna, y que existen los protocolos portuarios para estas situaciones. Ahora, en las ciudades, en las casas, sobre todo cuando hay árboles frutales, uno ve ratones, en Ñuñoa, en cualquier comuna, Las Condes, en todas partes. Sí. Particularmente si están más cerca de la montaña, pero cuando llueve mucho, hay mucho alimento después, ¿no es cierto? Y por lo tanto suele aumentar la población de ratones, como muchas otras cosas. Por lo tanto, dado como está viniéndose el cuadro, significa que podríamos tener este verano singularmente intenso en materia de ratones colilarga desarrollando esta enfermedad. Sí, bueno, se ha descrito que, sobre todo, como bien dice Alejandro, en el sur, los que conocen la zona de la Araucanía, centro-sur del país, cuando florece la quila, que es una especie de bambú que está bastante extendido en toda esa zona, genera mayor alimento para los roedores silvestres. Los piñones. Claro, y está relacionado con aumento de la reproducción, mayor población y mayor probabilidad de encontrar y de encontrarse y contagiarse. Hay algunos patrones cada cierto tiempo que florece la quila y que podría relacionarse también con mayores contagios. Pero aquí tiene que ver básicamente con nuestra conducta, cómo nosotros los seres humanos hemos ido avanzando en el territorio, en lugares donde normalmente no íbamos. Claro. Y eso también es importante, el desplazamiento de las ciudades a zonas urbanas, la gente que también vive en zonas semirurales, los trabajadores en zonas rurales y forestales que están en más contacto con la naturaleza en general y que pueden tener mayor probabilidad, son las personas que están más en riesgo. En general, en las ciudades ha sido más raro que haya alguno de estos contagios. Por último, me gustaría preguntarte, Cristian, no una evaluación a lo que ha hecho o no ha hecho la ministra May Chomalí, sino finalmente también cómo ha operado en los mensajes, en la comunicación de riesgo, a propósito también de estas alertas desde el MinSal, y sobre todo pensando que a lo mejor no hemos hablado mucho a los riesgos, ¿no?, que estuvieron sujetos o expuestos las personas que vivieron en primera línea de alguna manera todos estos desastres de viviendas, la humedad, con las precipitaciones, con el barro de los sistemas frontal, tanto en el norte como en el sur de nuestro país. Quedaron muy expuestos literalmente también a las bajas temperaturas, también, para qué no decirlo, la cantidad de muertes de personas también en situación de calle, con el código azul activado y no. Bueno, y todos los virus respiratorios. ¿Cómo ha operado también, sientes tú, en la comunicación entonces de riesgo el MinSal?
No, en general yo creo que la situación sanitaria y la situación para protegerse a las personas ha sido abordada de una manera adecuada. Hemos estado con campañas bien masivas, esta misma alerta que detecta un patrón distinto y que hace actuar y tomar medidas y abre la posibilidad de tomar... por ejemplo, de hacer más ágiles los recursos, me parecen bastante adecuadas para enfrentar la situación en la que estamos. Por supuesto, siempre poder llegar a la gente es complejo, es difícil. Y ahí el llamado siempre para todas las personas es estar bien informados. Tenemos cosas que son cíclicas, veíamos ahora y conversábamos recién, que empezamos las vacaciones de septiembre, después van a venir las vacaciones de verano, ya estamos en la mitad del invierno y tenemos medidas que constantemente tenemos que estar repitiendo, pero también incorporando en nuestro diario vivir. Así que a mí me parece que dentro de ese contexto hemos tenido una comunicación a la población que es adecuada. Bueno, en todo caso, atención también en la Patagonia. Dice que en la Patagonia es que aparece esta especie entre Chile y Argentina. Además es fácil pasar de uno a otro. ¿Andes? ¿La que se llama Andes? Claro, ahí no había control fronterizo adecuado. Y ahí como que se originó en nuestro lado este tipo de virus que algunos llaman el virus sin nombre, otros le ponen el virus de los Andes. Son distintos virus, el sin nombre, el Andes, hay otros más en la zona de Paraguay, Boca Negra. Son distintos virus primos asociados a distintas especies, incluso algunos de tipos de ratones. Por eso es tan particular en nuestro país. En la zona que describe Alejandro, efectivamente, la zona de El Bolsón, en Argentina, en los 90 fue justamente donde se empezó a detectar esto. Antes había ocurrido algunos años antes en la zona de las Cuatro Esquinas en Estados Unidos. Y eso es también, es lo que hemos ido viendo en el avanzar del mundo, ¿cierto? Cómo nosotros estamos constantemente relacionando con la naturaleza. Hay un concepto bien interesante, se llama una salud, que es cómo la salud humana está relacionada a la de los animales, asociado también, por supuesto, a la producción. A los otros animales. Sí. Y claro, los otros animales, y también a la del medio ambiente, y cómo eso entre todo afecta la salud unos con otros. Estamos íntimamente relacionados e interconectados, y esto también es un reflejo de eso. Muchas gracias, Cristian García. Bueno, doctor, por supuesto, epidemiólogo, médico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y académico del Magíster en Salud Pública de la USACH y ex jefe del Departamento de Epidemiología del MinSal. Gracias una vez más por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Chao. 8:51. La última recarga informativa en Línea 1. Más noticias de esta jornada. Respecto al terremoto que sacudió ayer a Japón, los muertos ascienden a 18 según datos del gobierno central y de la prefectura de Kumamoto, mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj este miércoles para encontrar los supervivientes atrapados bajo los escombros de los edificios. En el ámbito internacional también el precio del petróleo revierte la caída que tuvo ayer y sube con fuerza luego de la escalada de tensiones en Medio Oriente que se intensificó luego de que Irán atacara a fuerzas estadounidenses, mientras que Estados Unidos junto con Arabia Saudita atacó sitios respaldados por Teherán en Irak. Los futuros del crudo Brent, que son referencia para Chile, saltaron un 3,16% hasta los 85,65 centavos de dólar el barril. Y se pronostica la llegada de un nuevo sistema central. La zona más afectada será la centro-sur, según advirtieron distintos reportes de meteorología. Además, las regiones que se sentirán con mayor intensidad sus efectos serán Ñuble y Biobío. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile muestra que desde el jueves 31 hacia el fin de semana habrá lluvia acompañada de fuertes vientos en ambos sectores. Son las 8:52. La agenda del día en Línea 1. Yo le temo a las 9. Viento, yo le temo ¿Qué? al viento. ¿Al viento? A veces, Sí. se Porque te vuela, despeina. Se te vuela en la ¿Porque te no, despeina? Porque se vuela la fonola. Ya. Se corren las tejas. Sí. Ya. Vamos con la agenda. A las 9 de la mañana se realiza la tercera y última jornada del juicio abreviado en contra de Álvaro Jalaf, acusado en la causa Audio Factop.
Le voy a contar también que a primera hora de este miércoles, alcaldes y alcaldesas de oposición van al Palacio de la Moneda, van a entregar una carta con una serie de propuestas para tratar de abrir un diálogo y modificar la propuesta del gobierno sobre mecanismos de compensación municipal. Y bueno, a las 18 horas el presidente José Antonio Kast encabeza la reunión de la mesa técnica de la región de Coquimbo. Vamos con los resultados de la pregunta del día. La ex vocera de gobierno, Camila Vallejos, afirmó que el vocero ministro del Interior no hace vocerías. Le preguntamos a nuestro público qué le parece. ¿Qué le parece? Un 3% dice que es una exageración lo que dice la ex ministra, un 24% dice que a ella la hubieran criticado y un 72% dice que el gobierno de José Antonio Kast no rinde cuentas. Claro, es porque el ministro no quiere, sino que le da lo mismo. El diseño no está no claro. Se considera informar a la población. Exactamente. Bueno, nos despedimos dejando hecha la invitación. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Chao. 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 Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.